Tú y yo a 3 metros sobre el cielo. Ya ve mirando las mansiones que hay aquí. Vivió uno de los hombres más ricos del país. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aquí les comparto un video más y muy feliz porque comenzamos la segunda temporada de esos que tanto a ustedes les gustan sobre barrios de Cuba. Hoy vamos a estar documentando un barrio que me hacía mucha ilusión grabar porque literalmente la primera vez que lo visité me quedé encantado con la arquitectura que tiene esa zona, que es el barrio de Colly. Tengo aquí un invitado, Wiwi Vlogs, que lo van a ver en muchos videos porque estamos haciendo como tipo un team para salir juntos a crear contenido, así que visiten su canal. Y nada, vamos a comenzar con este video. Bueno gente, el objetivo principal es que conozcan un poco sobre la historia del barrio, vean la arquitectura, que ya les estoy mostrando las casas que pueden ver por acá. Pero bueno, ahora mismo como no conozco mucho de la zona, estoy ubicándome en tiempo y espacio para poder grabarles la mayor cantidad de zonas posibles del barrio y, saben, lugares icónicos que no pueden dejarse de incluir en este video. Ya ve mirando las mansiones que hay aquí. El reparto Colly poseía características que permitían comprender las diferencias sociales en Cuba. Identifica algunas de las facetas de la creciente y ascendente burguesía cubana, pues mientras en La Habana Vieja se encuentra lo típico y arquitectónico de la etapa colonial, en Playa se encuentran las últimas huellas, como es el caso de Miramar, Colly, Country y Siboney de forma escalonada, los cuales expresan el estadio económico-social final que alcanza la aristocracia cubana durante la pseudo-república hasta abandonar definitivamente el país. Hablemos ahora un poco sobre la historia de la barriada. Sobre la finca rústica La Josefina, cubierta de millo y maloja y convertida en vaquerías, se fomentó a partir del 15 de noviembre de 1918 el reparto Colly, antes conocido por Alturas de Almendares. Sus propietarios, Federico Colly y su esposa Hortensia María Gliano, ubicaron su residencia en 49C, número 2603. Mi cerveza, una tienda online que parece que venden cerveza. Me he quedado loco. ¿Venden cerveza? Bueno, venden cerveza. Eso se compra desde el exterior. Cuesta como 20 y pico, 30 USD, o sea, la caja de cerveza o la caja de exacto, malta, eso te iba a preguntar. Directo en tu casa. Pero son productos importados. No, Bucanero, la malta Bucanero, la cerveza Bucanero, la cerveza Cristal. Ah, mira qué inteligente. Entonces, ¿sale más barato Claro. eso o ir a una tienda MLC a comprar la caja de cerveza? En la tienda MLC no hay Bucanero ni Cristal. Ah, bueno. Pienso que este es el barrio como tal para mostrarles si realmente existen o no en Cuba clases sociales. Me gustaría que dejaran en los comentarios si realmente creen que existen o siguen existiendo el día de hoy clases sociales en Cuba. Estoy buscando lugares icónicos para mostrárselos, pero como se pueden dar cuenta hay muchas casas que se han vuelto, digamos, locales para cosas del Estado, ¿saben? Casas de militares y esas cosas, que bueno, es mi observación caminando por estas calles. Lo que como se pueden dar cuenta es de esos barrios que la gente lo compara mucho con, ¿saben? Con partes y estados de Estados Unidos, en el sentido de que todo el mundo tiene su carrito. Como pueden ver, estamos yo y Wiwi nada más caminando por la calle, las calles están vacías. Exacto, no hay música alta, no hay como en La Habana, que hay mucha vida, la gente caminando por la calle, vendedores ambulantes, algo totalmente diferente. La única anécdota que puedo contarles de este barrio, que bueno, esta no es la parte que visité en aquel entonces, fue la primera vez que visité Colly. Recuerdo que habíamos ido al Salón Rosado de la Tropical, ¿no? Es lo que está por ahí. Y yo iba con unos amigos y nos perdimos porque nosotros somos los habaneros, ok, pero no sabemos de toda La Habana ni conocemos de tantas direcciones ni nada de eso. Y nos perdimos en ese barrio Colly y literal dijimos y pensamos que estábamos en otro país. Vaya, para no mencionar Estados Unidos, porque siempre todo es comparado con Estados Unidos. Coincidiendo con el auge económico de posguerra, el reparto fue diseñado por un arquitecto francés. Al proyectar el parque, hizo una réplica de uno francés. Las esquinas de las calles se construyeron curvas para aumentar la visibilidad de los constructores, pues coincidía dicha fomentación con el auge del automovilismo en Cuba. Estamos en la calle 40 y queríamos pasar por aquí para mostrarles varias casas interesantes. Por ejemplo, esta, que es la 4703. Y déjenme decirles que esta casa fue construida por el expresidente Gerardo Machado para una de sus queridas. Algo súper interesante que me pareció investigando sobre este barrio. No quiero, saben, acercarme más para no incurrir en la privacidad de los inquilinos que vivan en esta
casa actualmente, pero ahí la tienen. Para que el reparto luciera más hermoso, sus calles se adornaban con jardines y framboyanes de variados colores. No se permitía comercios ni industrias para evitar la contaminación del medio ambiente. El reparto contaba con una asociación de propietarios y vecinos cuyo objetivo fundamental era velar por la limpieza, poda, jardinería, chapeos de solares y mantener limpios los parques. Aquí en la 4715, como pueden ver, vivió uno de los hombres más ricos del país. No les sé decir, mi gente, si fue Julio Lobo, que fue el que más así investigué. Pero ustedes que son más sabios que yo y alguna persona que esté viendo este video y conozca más de la zona, pudiera decirme abajo en los comentarios realmente quién fue. Pero bueno, otra de las casas históricas de aquí de la calle 40. La composición social que fue nutriendo esta zona procedía de familias aristocráticas de La Habana, El Vedado y extranjeros. Si observamos las características arquitectónicas del reparto Collie y lo comparamos con El Vedado, nos da la imagen de una réplica ecléctica extendida en este último, con la diferencia de una tendencia al mayor confort interior en las casas y más colorido y pureza del medio ambiente. Algo que caracterizaba el reparto eran las casas con subterráneos que salían al río Almendares, donde tenían anclados los yates familiares y otros implementos marinos. En el reparto se editaba una revista de crónica social con una frecuencia mensual. La misma divulgaba los acontecimientos más importantes ocurridos en el mismo. Y eran bien reconocidos en esta zona una serie de fiestas de disfraces y otras de índole de corte burgués. Después de probar un poco sobre la gastronomía del barrio Collie, estábamos sacando cuenta, gente, porque otra casa que quería compartirles, que era la 3415, según nuestros cálculos, es este lugar que están viendo ahora, que viene siendo la inmobiliaria Collie. Les cuento que en algún momento, si no estoy hablando lo que no es, este lugar o esta zona era la casa que pertenecía a la residencia del senador durante la presidencia de Fulgencio Batista. Sé que en el canal ya contamos con mucha audiencia fuera de Cuba o que no conoce sobre Cuba o que precisamente no son cubanos, entonces aclararles que todos estos presidentes que hemos mencionado en el video, Batista, Machado, fueron muchos que formaron o hicieron su presidencia en el país durante la etapa republicana. No sé si esto forme parte del barrio, pero sí me gustaría dejarlo documentado: el Centro Nacional de Estomatología, mi maravillosa profesión. Déjenme contarles también que entre los años 60 y 80, Collie albergó en sus lujosas casas a los técnicos extranjeros que provenían de Europa del Este y estaban prestando sus servicios en Cuba. Una de las peculiaridades de la zona es que, por haber sido siempre estrictamente residencial, no existen allí lugares de recreación y esparcimiento con carácter popular. Si estamos hablando de reparto Collie, no podemos dejar pasar por alto el parque Almendares junto con su río. Cuando La Habana comenzó a desbordarse hacia su periferia, más allá del monte Vedado, uno de los principales obstáculos para ello lo representaba el río Almendares, que si bien es poco caudaloso, en su parte más cercana al mar se hace manso y sus aguas se ensanchan formando un estuario de considerables dimensiones, cuyo volumen fluctúa cada día con las mareas. El desarrollo urbanístico exigía un paso seguro y amplio que permitiera el traslado de personas y mercancías entre ambas márgenes del río. Por ello, el 1 de diciembre de 1908 comenzó la construcción de un puente que para la época representaba una obra de la ingeniería de considerable complejidad, con sus 214 metros de longitud y 13 metros de ancho, complementando con una doble línea para tranvías que enlazara la parte más antigua de La Habana con Marianao, localidad en pleno desarrollo. En 1912, el publicista Carlos de Velasco, en su revista Cuba Contemporánea, promovió la idea de construir un gran parque a orillas de Almendares, sugerencia que fue tenida en cuenta más tarde por el urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, conservador de los parques de París, quien concibió un ambicioso proyecto que tuviera al río y sus verdes riberas como atractivos principales. Así nació el Parque Almendares, un lugar de esparcimiento para los habaneros en el que se efectúan actividades culturales y festivas y se puede ir a disfrutar de la tranquilidad y la sombra para conversar o leerse un libro.
no sé qué objetivo cumple esa división ahí, pero eso está lleno de basura. Viene siendo como una división. Instalación, creo que instalación. Sí, pero la instalación está ahí literalmente obstruyendo el camino para que pase toda esa suciedad. Anda, tú y yo a 3 metros sobre el cielo. Mira el cartel de la entrada para Almendara, ya le dimos la vuelta completamente. Si estamos hablando de reparto Coli, aunque esto que les voy a mencionar como tal no forma parte de la barriada, es necesario mencionarlo en este video. Estoy hablando de las casitas de Coli, que estas son un centenar de mini viviendas formando 4 naves largas y estrechas. Se ven como los pobladores crecen en el lugar y ahora con las nuevas aperturas a una variedad de cuentapropistas y sus respectivos negocios, a cada rato aparece un local de entre las casitas en un garaje o portal para rejuvenecer el área, que tanta falta le hace un cambio de look. En el siglo pasado, las casitas consistían en los dormitorios de los trabajadores de la finca de la familia Coli, lo que provoca llegar a la conclusión de la nulidad de valor histórico que Reparto posee. Las casitas del 26, nombre con el que también pueden ser reconocidas, pudieron haber sido asentamientos para el ejército de Estados Unidos a principios del siglo XX y sus campamentos, cuenta la memoria popular. Sin embargo, no existen grandes evidencias de lo que apuntan los habitantes. Tal parece invento o exceso de imaginación que creció como bola de nieve en la medida que la fecha de arribo del presidente Obama se acercaba. Algunos techos de tejas no soportan más el peso de los años y de las lluvias, y los malabares son muchos por parte de los vecinos para no empaparse. Bueno, yo no estoy loco, yo sabía que en 26 había algo relacionado con Coli y era la avenida Coli, que también aquí hay unas casas, vaya, de infarto. Vamos a subir, de hecho, no sé si ustedes llegaron a ver un video que hice hace mucho tiempo que tiene esta avenida de contenido principal. Entonces vamos a caminar un poco por acá. Aparte de todo el recorrido que estamos haciendo en este barrio, quise compartir algo que me causó mucha duda. Realmente, al día de hoy, ¿cuánto cuesta una casa en Cuba? Primero que nada, aclararles que la mayoría de las casas que se encuentran en estos alrededores datan de los años 50 y de ahí parte del título de este video. En las circunstancias actuales de Cuba, con los altos índices de migración, ¿cómo estaría el mercado inmobiliario? En otras palabras, ¿cuáles son los precios promedios de una casa en Cuba? Si nos guiamos por los anuncios que aparecen en Rebolico, una página muy reconocida aquí en Cuba de compra y venta, las cifras en ocasiones son bastante alarmantes, sobre todo porque muchos vendedores utilizan este dinero de la venta de sus viviendas para radicarse fuera del territorio nacional. Según estudios, una casa en Cuba al día de hoy tiene un costo promedio de $36.983. Esta cifra, según el cambio vigente en Cuba a finales de marzo, que forma parte de este estudio, oscila entre los 3.7 millones de pesos cubanos. Me di la tarea de buscar ciertas y determinadas casas de las zonas y sus precios. Principalmente encontré resultados del barrio de Miramar, uno que está muy cerca a Coli, así que pienso que el promedio del precio esté más o menos como las casas en Miramar. Según lo que investigué, muchas de ellas tienen precios muy alarmantes que oscilan entre los $300 y $550. Y bueno, mi gente, con este genial recorrido que yo y Wiwi estamos ya agotadísimos. 2 horas caminando. Literal. Los lugares están muy lejos en este reparto, por eso que todo el mundo tiene carro aquí, supongo yo. Damos por concluido el video por el día de hoy. Como siempre, comenten ahí abajo todas sus impresiones, qué creen del lugar, si es un lugar de Cuba que les gustaría vivir en algún futuro, no sé. Ustedes son más sabios que yo, dejen todas sus impresiones ahí abajo. Y por supuesto, caballeros, esta segunda temporada de Barrios de Cuba la estoy haciendo para que ustedes participen y formen parte de esta serie de videos, así que no dejen tampoco de comentar ahí abajo qué otros lugares, barrios, zonas de La Habana y bueno, próximamente en alguna otra parte de Cuba, quién sabe, les gustaría que visitáramos el canal para esta segunda temporada. Estoy agitado de Barrios de Cuba. Nada, gente linda, como siempre, para apoyarme, dejar su like, compartir el video, suscribirse, que es muy importante para que YouTube los avise cuando se suben nuevos videos, que ustedes saben que siempre estaremos aquí todos los domingos 3:30 p.m. de la tarde, horario de Cuba. Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dos Pura Vida.